Hola, mi nombre es Gerardo. Bienvenidos a un nuevo video en el que les enseñaré cómo construir una tabla dinámica utilizando React, Tailwind CSS, ShadCN y TimesTag Table. Este tutorial está diseñado para aquellos que ya tienen conocimientos previos en Tailwind CSS y en React. Vamos a utilizar componentes de ShadCN. ShadCN es una colección de componentes muy atractivos que puedes copiar y pegar directamente en tus aplicaciones. Lo mejor de todo es que es accesible, completamente personalizable y es de código abierto. ShadCN no es una librería de componentes convencional, ya que no hay que instalarla como una dependencia. Tú eliges los componentes que necesitas desde la documentación, los copias y los pegas en tu proyecto. Ya después los puedes personalizar según tus necesidades. Te dejo el enlace en los comentarios para que puedas revisar la documentación y el catálogo completo de componentes de ShadCN. ShadCN nos ofrece una interfaz de línea de comandos o CLI para inicializar las configuraciones y dependencias necesarias para su uso. Además, tiene algunas guías para distintos frameworks, no solo para React, y también tiene una sección para hacerlo manual para los que prefieran hacerlo paso a paso. En este tutorial yo utilizaré Next.js, pero los conceptos que voy a explicar son aplicables para cualquier otro framework de React. Aquí ya tengo mi proyecto en Next.js. Para crearlo utilicé el comando que les muestro en pantalla. Para inicializar ShadCN ejecutamos el siguiente comando en la terminal: npx shadcn-ui @latest init. Nos pregunta qué estilo queremos utilizar. Vamos a seleccionar el default. ¿Qué color queremos utilizar en nuestro proyecto? Vamos a dejar el slate. Pregunta si queremos utilizar variables CSS para el color. Seleccionamos la opción Yes. Y eso es todo para inicializar ShadCN en nuestro proyecto. Vamos a revisar los cambios que se han efectuado y lo que hubiéramos tenido que hacer si optáramos por la configuración manual. Se creó un nuevo archivo llamado components.json que contiene la configuración que el CLI de ShadCN utilizará para determinar en dónde va a guardar los componentes que instalemos, así como la ubicación de nuestra configuración de Tailwind y la ruta a nuestro archivo global CSS. En el archivo de configuración de Tailwind se actualizó la clase container dentro de theme, se extendió la paleta de colores utilizando variables de CSS que mostraré más adelante, se actualizaron algunos radios de los bordes y se crearon dos animaciones que son utilizadas por algunos componentes. En el archivo globals.css se han añadido algunas variables para definir los colores utilizados por los componentes y son los mismos que se utilizan en el archivo de configuración de Tailwind. Y también se creó un archivo llamado utils.ts. Este archivo contiene una función que nos permite combinar las clases asignadas a los componentes utilizando CLSX y TWMerge. CLSX se utiliza para definir clases de manera condicional, mientras que TWMerge nos ayuda a unir las clases en orden para evitar conflictos de estilo en nuestra aplicación. Vamos a instalar el componente de tabla de ShadCN utilizando su CLI. Si prefieres hacerlo de forma manual, puedes ir a la documentación, copiar el código del componente y pegarlo en un nuevo archivo dentro de tu proyecto. En este caso ejecutamos el siguiente comando en la terminal: npx shadcn-ui latest add table. Todos los componentes que instalemos utilizando el CLI de ShadCN se van a guardar en la carpeta components-ui. En este caso se creó un archivo llamado table.tsx que contiene varios componentes que nos ayudarán a crear una tabla, como el encabezado, el cuerpo de la tabla y el footer, entre otros. Como les mencionaba, estos componentes ya están definidos dentro de nuestro proyecto y no requieren ninguna dependencia adicional. Podemos actualizar los estilos, adaptarlos al diseño de nuestro producto y modificarlo como queramos. Para este ejemplo no vamos a modificar nada y dejaremos el archivo tal como está. Ahora creamos un archivo dentro de la carpeta de components que llamaremos datatable.tsx. Mantendremos la carpeta UI exclusivamente para los componentes que instalemos de ShadCN y todos los componentes que nosotros creemos los vamos a guardar directamente en la carpeta de components. Dentro del archivo datatable.tsx vamos a importar los componentes requeridos para nuestra tabla. Primero importamos React y vamos a importar los componentes de nuestro archivo components UI table, que son table, table body, table caption, table cell, table head, table header y table row. Exportamos una función llamada datatable. Dentro de nuestro componente vamos a empezar a regresar los elementos de la tabla.
Abrimos nuestra etiqueta table, agregamos un caption, que en este caso será lista de usuarios. Abrimos nuestra etiqueta table header, que es el que contendrá todos los encabezados de la tabla. Abrimos la etiqueta table row. En el primer encabezado vamos a insertar el ID. El segundo encabezado será el nombre del usuario. El siguiente será el usuario. Después ponemos el correo electrónico y finalmente el nombre de la compañía. Abrimos nuestra etiqueta de table body. Vamos a insertar la primera fila utilizando table row. Para el ID de usuario vamos a poner el número 1. Agregamos el nombre del usuario, después su username, el correo electrónico y el nombre de la compañía. Agregamos otros 4 usuarios, cada uno con sus datos. Hasta ahora esta tabla contiene únicamente datos estáticos, no estamos obteniendo la información de ningún servicio externo como APIs o bases de datos, ni hemos añadido ningún tipo de interacción. Vamos al archivo page.tsx y eliminamos todo el contenido de la función home y agregamos el siguiente código, que es únicamente un encabezado, y vamos a mostrar nuestro data table. Importamos el componente data table del archivo que acabamos de crear y guardamos el archivo. Vamos a correr el servidor de desarrollo para poder ir visualizando la tabla y los cambios que vamos haciendo en tiempo real. Ejecutamos npm run dev en nuestra terminal y nos vamos a localhost puerto 3000. Aquí tenemos la tabla que creamos con las 5 columnas diferentes y los 5 usuarios. Una tabla de datos ofrece características que una tabla simple no, como el ordenamiento de filas, filtrar columnas, paginación y entre otras. Estas características ayudan a un usuario a encontrar la información que busca de manera más sencilla. Las tablas de datos suelen ser más rápidas y eficientes, especialmente con grandes volúmenes de datos, por cómo gestionan los datos y optimizan el renderizado de las tablas. Para crear nuestra tabla de datos vamos a utilizar esta librería llamada Timestack Table, que es una librería que se conoce como Headless UI. Una librería Headless UI nos proporciona todas las funcionalidades de una librería convencional, pero sin utilizar los componentes y estilos predefinidos, lo que significa que nosotros podemos utilizar nuestras propias librerías de componentes, estilos de CSS, que en este caso vamos a estar utilizando Tailwind y ShadCN. Para instalar Timestack Table ejecutamos el siguiente comando en la terminal: npm install @timestack_react table. Hay diferentes versiones para otros frameworks y hasta existe la versión core si se quiere implementar con Vanilla JavaScript. Nosotros estamos usando React, entonces vamos a utilizar esta librería React Table, que es la que nos va a funcionar mejor. Vamos a actualizar nuestro componente Data Table. Vamos a indicar que este es un archivo del lado del cliente. Este es exclusivo de Next.js y es para especificar que este es un componente del cliente y no del servidor. Importamos un par de funciones de la librería de Timestack Table. Como estamos usando TypeScript, vamos a definir una nueva interfaz para indicar cuáles serán los props de nuestro componente. Si tú no estás usando TypeScript, puedes omitir este paso. El uso de tData y tValue en nuestra interfaz es lo que se conoce como genéricos de TypeScript. Al especificar que data será un arreglo de tData, TypeScript infiere el tipo de dato basándose en lo que se pasa al prop data. Por ejemplo, si pasamos un arreglo de objeto con los atributos nombre y apellido, tData será una interfaz con los atributos nombre y apellido y de tipo string si eso es lo que pasamos. Entonces, en los props de nuestra tabla de datos vamos a recibir el atributo data, que será un arreglo de tipo tData, columns, que será una definición de columna de tipo tData con tValue y es un arreglo. Column dev viene de la librería Timestack Table y es la forma en cómo se definen las columnas que utilizaremos más adelante para inicializar nuestra tabla de datos. Y finalmente el prop caption, que es únicamente para reemplazar el caption estático que agregamos a nuestra tabla y mostrarlo de forma dinámica. Agregamos tData y tValue en nuestro componente y descomponemos los props de nuestro componente para extraer data, columns y caption. Lo siguiente es inicializar nuestra tabla utilizando el hook useReactTable, que también viene de la librería Timestack. Este recibe como parámetro un objeto donde pasamos data y columns directamente y la función getCoreRowModel que importamos de la librería. Este último atributo es obligatorio y es el que nos va a dar las funcionalidades básicas de nuestra tabla. Vamos a meter la tabla dentro de un div con borde y esquinas redondeadas para darle un poco más de estilo y cerramos nuestro div al final de la tabla. Agregamos una condición para mostrar table caption solo si se pasa el prop de caption. Si está vacío no vamos a mostrar nada y mostramos el contenido en lugar del mensaje estático. Ahora vamos a hacer que nuestra tabla sea un componente reutilizable
y vamos a reemplazar los encabezados estáticos de la tabla por unos dinámicos generados desde nuestra instancia de la tabla. Vamos a eliminar la fila del encabezado y vamos a iterar por la función getHeaderGroups para poder extraer cada uno de los header group. La forma en cómo funciona TimesTackTable es que puedes crear múltiples niveles de encabezados y lo que hacemos con la función getHeaderGroups es obtener los distintos niveles de encabezados que tenemos y vamos a crear una fila por cada uno de estos grupos. Dentro de cada grupo de encabezados vamos a extraer los encabezados individuales desde headerGroup y utilizando la función map vamos a crear un tablehead mostrando el contenido del encabezado. Finalmente vamos a utilizar la función flexRender, que también viene de TimesTackTable, para poder mostrar el encabezado. Eliminamos todo el contenido dentro del table body y vamos a checar si la tabla tiene por lo menos una o más filas. Vamos a mostrar un mensaje de que no hay resultado en caso de que la tabla no tenga filas de datos. Para eso simplemente agregamos una fila con una celda. Utilizando callSpan podemos especificar que la celda ocupe el mismo ancho que el total de columnas. Asignamos una altura fija y centramos el texto con las clases de Tailwind. En caso de sí tener filas de datos, volvemos a utilizar map sobre las filas para agregar una fila por cada fila de datos que contenga nuestra tabla. Por cada fila queremos obtener únicamente las celdas que son visibles y vamos a iterar por cada una para crear un table cell. Y finalmente utilizamos la función flexRender para mostrar el contenido de la celda. Con esto que acabamos de hacer ya podemos reutilizar el componente de Data Table en múltiples lugares de nuestra aplicación. Solo hay que pasar los datos y la definición de columnas como props y la funcionalidad se va a replicar en cada una de nuestras tablas. Antes de poder utilizar nuestro componente en page.tsx, necesitaremos obtener los datos y definir las columnas que queremos ver en la tabla. Vamos a crear un nuevo archivo en app que se llame users.ts. Vamos a definir un nuevo tipo de datos llamado user y este lo vamos a utilizar también cuando definamos las columnas. Exportamos una función asíncrona que se llama getUsers. Aquí vamos a simular que estamos obteniendo los datos desde una API o base de datos, pero ahora solo es una lista de usuarios de tipo user estática. Vamos a regresar una lista y cada objeto tiene que tener la misma estructura del tipo user y agregamos otros usuarios de muestra. En nuestra carpeta app vamos a crear un nuevo archivo llamado columns.tsx. Vamos a especificar que es un archivo del cliente. Importamos el tipo columnDev de React Table e importamos el tipo user que acabamos de crear en el otro archivo. Vamos a exportar la constante columns, que es un arreglo de tipo columnDev de tipo user. Cada columna va a ser un objeto. Aquí podemos especificar la llave con la que vamos a accesar al campo, que equivale al atributo ID en nuestro usuario. Y especificamos la etiqueta que va a venir en el encabezado de la tabla, en este caso ID. Hacemos lo mismo con el atributo name, con username, con email y para company, como es un campo que está anidado, entonces primero seleccionamos company.name y eso nos va a regresar el valor que tiene el usuario dentro de company y dentro de name. Ahora sí regresamos al archivo page.tsx para pasar los parámetros a nuestro componente data table. Importamos la función getUsers del archivo users e importamos columns desde el archivo columns. Convertimos nuestra función home en una función asíncrona, ya que este es un componente del lado del servidor y podemos utilizar async y await dentro del componente. Llamamos la función getUsers y almacenamos el resultado en la variable users. Debe llevar await porque es una promesa. Y ya podemos pasar los props al componente de data table. Para data vamos a pasar users, columns pasamos columns y el caption vamos a poner list of users. Guardamos y vemos los cambios en el navegador. Ya tenemos una tabla dinámica donde definimos los 5 encabezados y tenemos 20 diferentes usuarios que definimos en nuestro archivo de users. Estos pueden venir de una base de datos, de una API o de algún servicio. Hasta ahora la tabla es muy sencilla y todas las celdas muestran texto sin formato. Vamos a actualizar la columna de email para agregar un poco de formato como un enlace. En el archivo columns.tsx agregamos el atributo cell a la columna de email. Como parámetro recibe un objeto y vamos a utilizar row. Agregamos la etiqueta A para agregar un enlace
En href vamos a pasar el valor de la celda con el prefijo mail_to para poder enviar correos electrónicos dándole clic en ese enlace. Agregamos unas clases de Tailwind para hacer el texto más ancho y el color de letra que sea azul y que al poner el cursor encima se subraye. Y finalmente el contenido del enlace va a ser el valor de email. También vamos a agregar un menú de acciones para cada fila de la tabla. Para esto vamos a instalar dos componentes de ShadCN, el botón y el drop-down menu. Para instalar el botón ejecutamos el comando npx shadcn-ui latest add button. Y para instalar drop-down menu vamos a ejecutar npx shadcn-ui latest add drop-down menu. Importamos el icono More Horizontal de Lucid React. Esta librería de iconos se va a instalar al mismo tiempo que nosotros configuramos ShadCN. Importamos el componente Button que acabamos de instalar e importamos todos los componentes para crear un drop-down menu. Al final de nuestro arreglo de columnas vamos a agregar una nueva columna y le asignamos el ID de Actions. En este caso no lleva ningún accessor key porque no vamos a acceder a un campo específico y tampoco header porque no queremos que tenga un encabezado. En el atributo cell vamos a crear un drop-down menu. Agregamos drop-down menu trigger que va a ser el botón con el cual podemos abrir y cerrar el menú desplegable. Agregamos drop-down menu content alineado al final. Esto significa que va a estar alineado del lado derecho y el menú abrirá hacia la izquierda. Lo siguiente es agregar drop-down menu label, que este servirá de título para las opciones del menú. Nuestro primer elemento de la lista va a ser un botón para poder copiar el ID de usuario. Podemos agregar un evento onClick y vamos a copiar el ID del usuario cuando demos clic en esta opción. Se puede acceder a los datos de la fila utilizando row.original dentro de la función cell. Agregamos un separador y otras dos opciones para ver el usuario y la compañía. Estos botones ahorita no hacen nada, pero los agrego como ejemplo. Guardamos y revisamos los cambios en el navegador. Ya tenemos nuestra columna de email con un enlace, tiene el texto azul y se subraya cada vez que pasamos el cursor. También tenemos nuestros botones de Actions, donde lo podemos abrir y podemos ver todas las opciones que creamos. Y así es como podemos modificar las celdas de la tabla y agregar componentes adicionales dentro de la misma fila. Si queremos ver todos los usuarios que tiene nuestra tabla, tenemos que desplazarnos hacia abajo. En este ejemplo solo tenemos 20 usuarios, pero si tuviéramos más tendríamos que desplazar mucho hacia abajo. Entonces vamos a agregar paginación a nuestra tabla. En nuestro archivo de data table vamos a importar useState de React. Este lo vamos a utilizar para guardar el estado de la paginación y otros estados de la tabla. Importamos PaginationState y getPaginationRowModel de TanStackTable. Vamos a crear un nuevo estado de React llamado Pagination y la función setPagination que es el que asigna el valor. Pasamos PaginationState para asegurarnos que definimos los atributos correctos e inicializamos nuestro estado con un objeto. El primer atributo obligatorio de este objeto es el tamaño de la página, vamos a definirlo como 5, y el índice de la página, que es en la página que nos encontramos actualmente, vamos a comenzar desde la página 0. Agregamos el PaginationRowModel al hook de useReactTable. Pasamos la función setPagination cuando ocurra un cambio en la paginación de la tabla. Vamos a inicializar el estado de la tabla con el atributo state y dentro vamos a pasar el valor actual de nuestro estado de React llamado Pagination. Vamos a mover toda nuestra tabla dentro de otro div para dar espaciado entre los componentes, ya que vamos a agregar los botones de la paginación debajo de la tabla y cerramos el div. Vamos a agregar un componente llamado DataTablePagination que aún no hemos creado. Lo agregamos debajo de la tabla antes del último div y el prop que va a recibir es la instancia de la tabla. Antes de crear el componente de la paginación, vamos a instalar el componente select de ShadCN. Ejecutamos el comando npx shadcn-ui latest add select. Creamos un nuevo archivo dentro de la carpeta components y lo llamaremos datatable-pagination.tsx. Vamos a especificar que es un componente del lado del cliente. Importamos React. Importamos el tipo table de la librería TanStackTable. Importamos los componentes que conforman un select. Vamos a importar el componente button. E importamos dos iconos de Lucid React. Una flecha izquierda para ir a la página anterior y flecha derecha para ir a la siguiente página. Vamos a definir la interfaz de nuestro componente con el genérico tData
y el único prop que recibiremos será table de tipo table de data. Creamos el componente data table pagination con los props que acabamos de definir. Vamos a crear un arreglo con los tamaños de página que queremos tener en nuestra tabla. El último valor podemos definir dinámicamente el total de filas que tiene la tabla. Y vamos a regresar un div con la clase flex porque agregaremos varios elementos en modo de fila. Vamos a alinearlos en el centro y vamos a agregar espacio entre ellos. El primer elemento que vamos a crear es un div con la clase flex1. Queremos que este ocupe todo el espacio al inicio de la fila, ya que queremos posicionar los botones para cambiar de página del lado derecho. Agregamos otro div con las clases flex, item center y spacex8 para dar espacio entre los componentes. Abrimos un div más con clases flex, item center y spacex2. Aquí es donde vamos a crear una lista desplegable con los diferentes tamaños de página que definimos anteriormente. Agregamos un párrafo con el texto filas por página y después vamos a crear la lista desplegable utilizando el componente select que instalamos de ShadCN. El valor actual va a venir del estado de la tabla y va a ser el tamaño de la página en el estado de pagination. Agregamos una función cuando se haga el evento de que cambie el valor y vamos a definir el tamaño de la página con el valor de la opción seleccionada. Dentro de select agregamos select trigger, que es el componente al que tenemos que hacer clic para desplegar la lista. Y el valor del select lo vamos a establecer utilizando el estado de nuestra tabla. Abrimos las etiquetas select content, que es donde se van a mostrar todas las opciones de la lista desplegable. Vamos a iterar por cada uno de los elementos de nuestra lista page sizes, donde definimos los tamaños de página que queremos tener. El valor de cada elemento va a ser el tamaño de la página y la etiqueta también será el tamaño de la página. Afuera del div donde está la lista desplegable, agregamos otra sección donde vamos a mostrar la página actual y el total de páginas que tiene nuestra tabla. Y para nuestros botones vamos a agregar otro div con clases flex, item center y spacex2. El primer botón va a servir para ir a la página anterior y vamos a poner el icono de la flecha hacia la izquierda. Agregamos el evento del clic y ejecutamos la función table.previouspage para ir a la página anterior y vamos a deshabilitar el botón si la tabla ya no puede ir a una página anterior. El siguiente botón será para ir a la página siguiente y ponemos una flecha hacia el lado derecho. Agregamos un evento al darle clic para que vayamos a la siguiente página utilizando table.nextPage y deshabilitamos el botón si la tabla ya no puede ir a una siguiente página. Entre los dos botones vamos a agregar un botón por cada página que tenga nuestra tabla. Para eso vamos a crear primero un arreglo que sea del mismo tamaño del número de páginas que tenga nuestra tabla. Vamos a iterar a través de cada elemento del arreglo con la función map y vamos a utilizar el índice de la función. Por cada index vamos a agregar un botón. El evento onClick vamos a ir a una página específica con la función table.setPageIndex y vamos a pasar PageIndex como parámetro. Vamos a deshabilitar el botón si el índice actual de la paginación es el índice actual del ciclo. Y finalmente la etiqueta del botón es el índice de la página más 1, ya que el índice comienza desde 0. Ya podemos regresar al componente de datatable.tsx e importamos el componente que acabamos de crear. Guardamos y revisamos los cambios en el navegador. Ya tenemos paginación en nuestra tabla. Podemos elegir cuántas filas queremos ver por página. Podemos dar clic en las flechas de la derecha o izquierda y también podemos dar clic en páginas específicas. Como ven, el botón se deshabilita ya que estoy actualmente en la página 2. Si estoy en la primera página, me deshabilita también el de página anterior. Otra funcionalidad de las tablas de datos es el poder ordenar las columnas. Vamos a hacer que la columna name se pueda ordenar ascendente o descendente. Primero tenemos que habilitar la funcionalidad en nuestro componente DataTable. Importamos SortingState y GetSortedRowModel de TimesTackTable. Creamos un nuevo estado de React para guardar el estado de ordenamiento y la función para actualizar el valor. El tipo de datos será SortingState y lo inicializamos como un arreglo vacío. Pasamos el SortedRowModel al hook de UseReactTable. Pasamos la función setSorting cuando se detecte un cambio en el ordenamiento de la tabla y agregamos nuestro estado sorting al estado de la tabla.
Vamos a crear un nuevo archivo en la carpeta components que llamaremos dataTableColumnHeader.tsx. Especificamos que es un componente del cliente. Importamos React y HTML attributes de React. Importamos el tipo column de TimesTackTable. Importamos la función cn de libutils, que es la que nos creó ShadCN cuando lo instalamos. Importamos los componentes para hacer un menú desplegable. También vamos a importar el componente del botón. E importamos 3 iconos para las opciones del menú desplegable. La flecha hacia abajo, otra flecha hacia arriba y otro icono que tiene flecha arriba y abajo para el ordenamiento de las columnas. Creamos una interfaz para definir los props de nuestro componente. Lo llamamos dataTableColumnHeaderProps y le pasamos los genéricos de TypeScript, tData y tValue. Y los props adicionales que recibiremos serán title y column. Column será de tipo column con los valores de tData y tValue. Exportamos nuestro componente y expandimos los props. Primero vamos a revisar si la columna que estamos pasando permite ordenamiento. Si no, simplemente regresamos title dentro de un div. Si sí nos permite ordenar, entonces vamos a regresar un div y dentro vamos a crear un menú desplegable. Agregamos la etiqueta dropdown menu content. El primer elemento va a tener una flecha apuntando hacia arriba y va a ser para ordenar de forma ascendente. Agregamos el evento del click que va a llamar la función column.toggleSorting y el parámetro será false. Este parámetro es para indicar si se quiere ordenar de forma descendente. Como aquí queremos ordenar ascendente, vamos a pasar false. El segundo elemento tiene una flecha apuntando hacia abajo y va a ser para ordenar de forma descendente. Pasamos el evento del click y en este caso el parámetro de la función toggleSorting va a ser true, ya que es para ordenar de forma descendente. Finalmente, si la columna ya está siendo ordenada, vamos a agregar un elemento adicional para resetear el filtro y este va a tener las flechas hacia arriba y hacia abajo. Agregamos el evento de click y aquí vamos a llamar la función clearSorting de column para limpiar todos los ordenamientos de esta columna. Agregamos también nuestro drop-down menu trigger, que será el botón que utilizaremos para abrir el menú desplegable. Agregamos un botón donde la etiqueta va a ser el título que pasemos como prop. Vamos a checar si la columna ya está siendo ordenada y si es de forma descendente y mostramos la flecha hacia abajo. Si la columna está ordenada de forma ascendente, mostramos una flecha hacia arriba y en caso contrario vamos a mostrar la flecha que apunta hacia arriba y hacia abajo, indicando que la columna aún no está ordenada. Nos vamos al archivo column.tsx e importamos el componente que acabamos de crear. Reemplazamos el texto name del encabezado por una función que el parámetro podemos descomponer y extraer column. Y regresamos el componente dataTableColumnHeader que creamos, el título le asignamos name y pasamos column como prop. Guardamos y vamos a revisar los cambios en el navegador. En la columna de name ya podemos ver un botón donde tiene flechas hacia arriba y hacia abajo y podemos ordenar de forma ascendente o descendente. Cuando ya está ordenada la tabla, podemos ver que aparece el botón de reset y nos vuelve a resetear la tabla iniciando desde el ID número 11. Otra de las funcionalidades más comunes de una tabla de datos es la capacidad de poder buscar o filtrar un registro utilizando una barra de búsquedas. Vamos a agregar un cuadro de búsqueda para poder filtrar la tabla por la columna nombre. Primero tenemos que instalar el componente input de ShadCN ejecutando el siguiente comando en la terminal: npx shadcn UI latest add input. En el archivo de datatable.tsx importamos el tipo columnFilterState y la función getFilteredRowModel de TimesTackTable. También importamos el componente input que acabamos de instalar. En nuestra interfaz dataTableProps vamos a agregar un nuevo prop de tipo string que vamos a especificar qué atributo queremos utilizar de nuestros datos para filtrar la tabla y lo extraemos en los props del componente. Vamos a crear un nuevo estado llamado columnFilters y la función la llamamos setColumnFilters y el tipo es columnFilterState y lo inicializamos como un arreglo vacío. Dentro del hook useReactTable agregamos la función getFilteredRowModel. Pasamos la función setColumnFilters cuando detecte un cambio en los filtros y pasamos el estado columnFilters al estado de la tabla. Dentro del primer div
Vamos a revisar si se pasó el prop global filter column. Si el valor no es nulo, vamos a mostrar un input que será nuestro cuadro de búsqueda. El valor del input va a ser el valor que tenga el filtro activo de la columna que especifiquemos con el prop global filter column. Cuando se detecte un cambio en el input, vamos a asignar ese filtro a esa columna con el valor del input. En nuestro archivo page.tsx agregamos el prop global filter column a nuestro componente data table y pasamos el ID name. Aquí podemos especificar cualquier ID de la columna que nos interese filtrar en la tabla. Guardamos y vamos a probar nuestro nuevo buscador en el navegador. Aquí está nuestro cuadro de búsqueda y aquí podemos buscar por cualquier contenido de la columna name. Vamos a buscar por el apellido Smith y nos aparecen todos los usuarios que tienen Smith dentro del nombre. Hay ocasiones donde nuestra tabla tiene no solo 5 columnas, sino puede tener decenas de columnas. A veces queremos ver todas y a veces solo queremos ver un conjunto de columnas. Para eso vamos a agregar la funcionalidad de poder mostrar y ocultar las columnas de la tabla. En el archivo datatable.tsx importamos visibility state de timestack table. Vamos a agregar una lista desplegable para mostrar todas las columnas, entonces vamos a importar los componentes necesarios. Y también un componente de botón para poder abrir nuestra lista desplegable. Creamos un nuevo estado de React de tipo visibilityState y lo inicializaremos como un objeto vacío. Pasamos la función setColumnVisibility cuando se detecten cambios en la visibilidad de alguna columna y pasamos el estado columnVisibility al estado de la tabla. Vamos a poner nuestro cuadro de búsqueda adentro de un div con las clases Flex, ItemCenter y JustifyBetween, porque queremos que nuestro botón aparezca del lado derecho. Debajo de nuestro cuadro de búsqueda vamos a agregar la lista desplegable para mostrar las columnas que se pueden mostrar y ocultar. Abrimos la etiqueta Dropdown Menu Trigger para mostrar un botón con el texto Columns. Abrimos la etiqueta Dropdown Menu Content y lo alineamos al final. Después vamos a obtener todas las columnas de la tabla y vamos a filtrar las columnas de la tabla que se puedan ocultar. Una vez teniendo todas las columnas que se pueden ocultar, vamos a iterar por cada una de ellas y vamos a crear un elemento del dropdown de tipo checkbox. Este va a estar marcado si la columna es visible y cuando se detecte un cambio en el checkbox se va a alternar la visibilidad entre visible y no visible y el texto simplemente va a ser el ID de la columna. También vamos a agregar una opción para ocultar las columnas directamente desde el encabezado. En el archivo datatablecolumnheader.tsx importamos el icono IOF de Lucid React y al final de nuestra lista desplegable agregamos un separador y la opción para ocultar la columna llamando la función column.toggleVisibility y el parámetro es false. Finalmente, en el archivo de columns.tsx tenemos que especificar qué columnas no queremos que sean ocultadas. En este ejemplo no queremos que ID se pueda ocultar y tampoco vamos a dejar que Actions se pueda ocultar. Para la columna Company agregamos el atributo ID igual a Company para poder utilizarlo en el filtro global en caso de requerirlo. Por default, el ID de la columna es igual al atributo de accessor key y en caso de los atributos anidados como company.name, el ID se convierte en company-name. Guardamos el archivo y probamos la funcionalidad de mostrar y ocultar columnas en nuestra tabla. Vamos a probar primero desde el encabezado de name y vemos que podemos ocultar la columna desde aquí. En el botón del lado derecho nos aparece columns, vemos que name está oculto, podemos ocultar otra columna como company y podemos volver a mostrar name. Por último vamos a configurar nuestra tabla para poder seleccionar filas. Esto nos sirve en caso de que queramos hacer alguna acción para múltiples elementos de la tabla, como enviar correos a todos los usuarios, eliminar varios registros al mismo tiempo y otras acciones. Vamos a habilitar la funcionalidad de nuestro componente data table y vamos a importar el tipo rowSelectionState de timestack table. Creamos un nuevo estado de React de tipo rowSelectionState y lo inicializamos como un objeto vacío. Dentro del hook useReactTable pasamos la función setRowSelection cuando se detecte un cambio en la selección de filas y el estado rowSelection dentro del estado de la tabla. Vamos a instalar el componente de checkbox de ShadCN para mostrarlo al inicio de cada fila y en el encabezado.
ejecutamos el comando npx ShadCN UI latest add checkbox. Creamos un nuevo componente llamado DataTableRowSelectionHeader.tsx. Especificamos que es un componente del cliente, importamos React, importamos el tipo table de TimesTackTable e importamos el componente checkbox que acabamos de instalar de ShadCN. Definimos la interfaz de nuestro componente y el único parámetro será table de tipo table con el genérico tData. Exportamos el componente DataTableRowSelectionHeader y la función regresa un checkbox. El checkbox va a estar seleccionado si la tabla tiene todas las filas seleccionadas o si alguna de las filas está seleccionada. Y al cambiar el valor del checkbox va a alternar entre verdadero y falso el valor de filas seleccionadas. Ahora creamos otro componente llamado DataTableRowSelectionCell.tsx. Este también es un componente del lado del cliente. Importamos React, importamos el tipo row de TimesTackTable e importamos el componente checkbox. Definimos la interfaz del componente y el único parámetro será row de tipo row con el genérico tData. Exportamos el componente DataTableRowSelectionCell y la función regresa un checkbox. Este va a estar seleccionado si la fila está seleccionada y al cambiar el valor del checkbox va a alternar entre verdadero y falso el valor de la fila. Vamos a agregar estos nuevos componentes al archivo columns.tsx. Importamos los dos componentes que acabamos de crear. Al inicio de nuestro arreglo columns vamos a agregar una nueva columna con ID select. Para el atributo header vamos a extraer table de los parámetros y vamos a regresar el componente DataTableRowSelectionHeader pasando table como prop. Y para el atributo cell vamos a regresar DataTableRowSelectionCell y vamos a pasar row como prop. Vamos a especificar que esta columna no puede ser ordenada y tampoco puede ser oculta. Nos vamos a nuestro componente DataTablePagination. Vamos a reemplazar el div con la clase flex1 que agregamos anteriormente y vamos a mostrar un texto donde nos indica cuántas filas están seleccionadas del total de filas que tiene nuestra tabla. Guardamos todos los archivos y vamos a probar nuestra tabla. En nuestra tabla ya nos aparecen checkbox tanto en el encabezado como en cada una de las filas y hasta abajo nos aparece la leyenda 0 de 20 filas seleccionadas. Si nosotros seleccionamos algunas filas manualmente, vemos que nuestro encabezado se marca parcialmente y nos dice que tenemos 3 de 20 filas seleccionadas. Si nosotros marcamos el encabezado, se marcan todas las filas y podemos deseleccionar todas las filas. Así se crea una tabla de datos con las funcionalidades más populares en React. Todo lo que hicimos es totalmente personalizable y se puede adaptar a las necesidades de cualquier proyecto. Espero que esta introducción les ayude a entender mejor cómo crear tablas de datos y cómo personalizarlas. Esto concluye el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para más videos como este. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, por favor déjala en los comentarios. Hasta la próxima.